Hace algunos días escuchamos de una guerra que se dio entre Rusia y el país de Ucrania. No sé, llevamos ya alrededor de 3 meses. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿se ha vuelto a hablar de esa guerra? Esa guerra como que se volvió paisaje para todos nosotros. Pero lo que sí es cierto es que allá hay 2 países, hay otros seres humanos enfrentados en una guerra que yo creo que muchos de ellos no entienden el por qué se están disparando los unos a los otros. Y creo que era una discordia, una guerra que se veía venir hace mucho tiempo. Digamos que una guerra anunciada con mucho tiempo. La pregunta que uno se podría hacer, bueno, ¿qué preparación tendría en cada uno de los bandos para esta guerra? Qué difícil como preguntarnos eso, porque a veces no sé si se puede dar una preparación para una guerra de estas o simplemente lo coge a uno con las manos abajo. Lo cierto del caso, hermanitos, es que nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, vivimos una permanente guerra. Y algunos de ustedes de pronto estarán pensando, pero ¿cómo así? Si yo vivo tan tranquilo, yo vivo en paz. Todos nosotros vivimos en una permanente guerra porque tenemos un enemigo común. Tenemos un enemigo que no duerme, tenemos un enemigo que no descansa. Tenemos un enemigo que quiere acabarnos, que quiere destruirnos y que quiere matarnos eternamente. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces nosotros estamos en una guerra. El problema es que de pronto estamos tan distraídos que no acatamos que estamos en esa guerra. Ahora, ¿cómo prepararnos entonces para esta guerra? Como creyentes, ¿cómo estar preparados? Y uno se pregunta, bueno, en la preparación, bueno, ¿cómo nos vamos a defender? ¿Y cuál va a ser nuestra ofensiva? ¿Cómo vamos a avanzar en medio de esa guerra? ¿Cómo serán las comunicaciones? ¿Cómo puede ser nuestro entrenamiento en una guerra como esta? Y el Señor nos regala hoy un tema bien hermoso que nos invita a tomar una reflexión profunda acerca de este tema y a tomar decisiones. Y creo que la palabra del Señor, cada vez que nos enfrentamos a ella, nos invita a tomar decisiones. Y los invito entonces para que vamos a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Nos vamos a enfocar en los versículos 19 y 20. Efesios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Hermanos, si leo la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Repito, hermanos, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición del día de hoy, Señor, un día hermoso.
Y nos das el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa de oración. Tenemos la oportunidad, Señor, de alabarte, de entonarte cánticos y ahora de escuchar tu bendita y maravillosa palabra. Te pido una bendición para mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando, que nada ni nadie, Señor, nos distraiga, que nada ni nadie se robe nuestra atención, Señor, a lo que tú tienes para todos nosotros en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El Señor creo que hoy tiene para todos nosotros unas instrucciones militares. El Señor tiene instrucciones militares para la iglesia de hoy. ¿Y la iglesia de hoy quiénes somos? Somos nosotros. Hoy el Señor nos da entonces unas instrucciones militares. Iglesia, según el Nuevo Testamento, la iglesia es la defensora del reino de Dios. Un reino que está en guerra con el reino de las tinieblas. Por eso les decía yo que estamos en guerra. Y Pablo termina esta epístola hermosa, esta carta a los Efesios, con una magistral instrucción militar para la iglesia de Éfeso. Pero una instrucción militar no solamente para la iglesia de aquella época, es una instrucción militar para todos nosotros hoy, la iglesia de hoy. Se trata entonces de unas instrucciones, se trata de unas reglas para la guerra que los cristianos estamos en este momento. Estamos en una batalla campal, una verdadera guerra mundial iniciada por Satanás. Y en eso es lo que una de las invitaciones hoy del Señor es para que seamos conscientes que estamos en una guerra mundial iniciada por Satanás. Para con todos los creyentes, para todos los que pertenecen al reino de Dios. Y Pablo instruye entonces sobre la naturaleza de la guerra y la estrategia de la batalla. Con todo lo objetivo, cuando se está en una guerra, ¿cuál es el objetivo? Ganar, ¿sí o no? Ese realmente es el objetivo. Y Pablo inicia el versículo 10, para que vamos al contexto anterior de estos versículos 19 y 20, e inicia entonces en ese versículo 10 con una invitación a sus lectores, que hoy nosotros somos sus lectores, a prepararse para combatir con un enemigo muy peligroso. Veamos entonces de qué manera lo hace Pablo. Vamos a ir entonces al versículo 10 para ver cómo es que Pablo da las instrucciones para esta guerra. Dice así Pablo, versículo 10. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Versículo 19, ahí donde entra Pablo. Oren también por mí. ¿Para qué? Cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces miren el contexto en el que están estos versículos 19 y 20 que nos regala el Señor en la mañana de hoy. Pero si estamos en una guerra, iglesia, si estamos en un combate, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando estamos combatiendo con alguien, cuando entramos en guerra, en una discusión con alguien, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Detectar el enemigo, más bien. Decir, yo con quién me voy a enfrentar, con quién me estoy enfrentando. ¿Es así o no? Es lo primero que debemos hacer y es lo que encontramos en los versículos 10 al 13. Identificar el enemigo. Ahora, a menudo y muy a menudo, el creyente piensa que los enemigos son solo los humanos. Son las personas que nos rodean, que nos ofenden, que nos critican o que nos persiguen. Pero Pablo nos está diciendo aquí que estamos en una lucha sobrenatural. Y por eso no podemos resistir por nuestra propia fuerza y por nuestra propia sabiduría. ¿Sí? Muchas veces nos equivocamos al no reconocer la realidad y el poder de Satanás en el mundo actual. A veces, y creo que es uno de los mayores problemas de los creyentes, de los cristianos en el día de hoy, menospreciamos el enemigo. Menospreciamos a nuestro enemigo. Y créanme, aquí, en esta porción de la palabra, tenemos una descripción muy grande del poder del enemigo también. O sea que no estamos frente a cualquier pelagatos. Y nosotros lo menospreciamos. Pero es una realidad. Tenemos un enemigo común, un enemigo con el que estamos en guerra permanente. Y en el versículo 12, Pablo aquí describe el poder y la autoridad de las huestes espirituales satánicas. Ahí están descritas. Y sugiere Pablo que tienen una jerarquía de seres que gobiernan el reino de las tinieblas. Satanás, hermanos, tiene mucho poder. No se nos puede olvidar. Esto no es un juego. Esto es una guerra. Satanás tiene mucho poder para actuar. Y saben una cosa, el crecimiento de una iglesia, por ejemplo, la transformación de personas, la transformación de seres humanos, esos cambios que ven muchos de nosotros cuando empezamos a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, la unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes, desafían de manera directa a Satanás. A él no le gusta ver eso. A él no le gusta ver que la iglesia crece. A él no le gusta ver que vamos de la mano del Salvador. No le gusta. Entonces Satanás dirige todos sus esfuerzos para destruir la armonía y el testimonio del pueblo de Dios. Desde el huerto del Edén, hermanos, viene Satanás con esas acechanzas. Satanás ha sido el padre de la mentira, porque Satanás es experto en engañar. Y nos ha engañado en muchas ocasiones. Yo acepto que a mí me ha engañado en muchas ocasiones. Se especializa en mezclar la falsedad con la verdad. Satanás se especializa a enseñar al hombre doctrinas falsas, doctrinas de demonios y a justificar los pecados. Nos enseña a justificar nuestros pecados. Satanás
convence que está haciendo el bien cuando realmente estamos desobedeciendo a Dios. Tremendo Satanás. ¿Y de qué se vale Satanás, hermanos? ¿De qué se vale Satanás para hacer todas estas cosas? Satanás se vale del amor a sí mismo que tenemos muchos de nosotros. Satanás se vale de la sensualidad. Satanás se vale de la búsqueda de comodidad y de placer. Satanás se vale de la duda, nos pone duda de la bondad, del amor, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. Nos pone a dudar. Satanás se vale de mostrarnos doctrinas atractivas, filosofías atractivas, filosofías novedosas, que es lo que precisamente está pasando hoy en día. Satanás se vale del intelectualismo, Satanás se vale del legalismo, se vale de la soberbia, de la indiferencia, Satanás se vale de la amargura, se vale del desánimo, se vale de la depresión. ¿De cuánto no se vale Satanás? Y a menudo el diablo no nos ataca directamente ni abiertamente, sino de maneras escondidas, mis hermanos, porque es que Satanás es mañoso y utiliza maneras sutiles e inesperadas, métodos adaptados perfectamente al individuo, adaptados a las circunstancias, adaptados al momento, y utilizando la debilidad de cada uno de nosotros. Entonces viene la pregunta: ¿qué tiene que hacer el cristiano o qué debemos hacer cada uno de nosotros para resistir los ataques de las huestes de maldad? Porque sería una pregunta, bueno, ¿yo qué debo hacer? Y entonces Pablo nos manda en estos versículos: sean constantemente fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios. ¿Sean qué? Constantemente fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios. Ahí Pablo nos manda eso. O sea que cada uno de nosotros como creyentes tiene que depender de la fuerza de Dios, debemos depender de la fuerza divina en cada momento. Los creyentes, cada uno de nosotros debemos reconocer nuestra debilidad. ¿Qué fuerza, qué poder vamos a tener nosotros sobre el poder de Satanás? Por eso tenemos que ir a refugiarnos en el poder de Dios. Es que frente a ese enemigo sobrenatural, entonces nos tenemos que fortalecer en el poder de Dios. No queda otra. Entonces, ¿cómo podemos resistir a Satanás con el poder divino? Y Pablo contesta: vístanse. ¿Con qué? ¿Cómo dice la palabra? ¿Vístase con qué? Con la armadura de Dios. Ahí está. Vístase con la armadura de Dios. Y el propósito de ese equipo, de esa armadura, es que podamos estar firmes ante las acechanzas de Satanás. Ese es el propósito. Ahora, fíjense que el pasaje no describe una campaña agresiva contra el diablo. Yo no veo ninguna campaña agresiva. ¿Lo ven ustedes? ¿Ah? Ahí no está ninguna campaña agresiva. Él es quien ha declarado la guerra. Satanás es el que ha declarado la guerra y ataca al creyente y ataca a la iglesia. Es él. El soldado, entonces, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que debe hacer? Mantener entonces bien puesta la armadura y no permitir entonces que Satanás nos distraiga del compromiso que tenemos con Cristo. Que Satanás nos distraiga entonces de la obediencia y de la fidelidad que le debemos tener a nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ya identificamos el enemigo. ¿Es así o no, iglesia? Está identificado.
Ahora entonces, ¿qué nos toca? Vamos a resistir al enemigo. Y cuando vemos aquí la descripción de la armadura de Dios, Pablo entonces nos da una lista que incluye 6 piezas de armadura. Y Pablo las compara con el equipo de un soldado romano. Después agrega Pablo la oración, la cual no la tomamos como una pieza más de la armadura, sino como el acompañante de todas y cada una de las piezas. ¿Sí me hago entender? Porque podríamos decir, es que son 7 piezas la armadura. Y yo considero que son 6 piezas más la oración, pero es que la oración va con cada una de las piezas. ¿Correcto? ¿Sí me hago entender? Ahí es bien interesante entonces esa parte. Pablo, cuando escribe esto, uno se pregunta, pero Pablo, ¿por qué hace una relación de la armadura de Dios como con la vestimenta de un soldado? Y es que Pablo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la armadura de un soldado mientras pasaba en la cárcel algunos años en Roma. Entonces creo que al ver esos soldados, al escribir se le iluminó entonces cómo escribir esta armadura o estas instrucciones militares para la guerra en que estamos todos y cada uno de nosotros. Pero noten que Pablo enfatiza que esta armadura es para resistir, hermanos. Vuelvo y repito, y permanecer firmes. Esta armadura no es para atacar. Y eso es bien interesante que lo tengamos en cuenta. Si ustedes miran, de las 6 hay 5 que son para resistir. Y solamente la última habla de una espada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero de una espada muy especial, que la vamos a ver. Pero son para resistir más bien y para permanecer firmes toda esta armadura. Y vamos a ver así brevemente, porque el enfoque es más en los versículos 19 y 20. Aquí estamos haciendo como analizando, haciendo un recorrido por el contexto de esta porción de la palabra. Entonces, la primera pieza de la armadura la describe aquí Pablo como ceñidos con el cinturón de la verdad. Ese cinturón, hermanos, le daba al soldado en aquella época un sentir de fuerza, un sentir de firmeza, un sentir de seguridad, un sentir de confianza. Eso era lo que le daba el cinturón al soldado. Entonces el cinturón aquí simboliza la verdad. Y Pablo se refiere aquí a la verdad que debemos encontrar en la integridad, que debemos encontrar en la sinceridad, que debemos encontrar en la honestidad, que debemos practicar cada uno de nosotros como creyentes. Entonces, Pablo se refiere aquí a esa verdad que debemos encontrar, vuelvo y repito, en la integridad, en la sinceridad y honestidad que debe haber en cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Y que solo se consigue, toda esa integridad, sinceridad y honestidad, solamente se consigue cuando estamos de la mano del Señor, cuando estamos entregados a Dios, cuando tenemos una verdadera comunión con Dios y cuando nos alimentemos de aquella verdad divina. No hay otra forma. Encontramos la segunda pieza, protegidos con la coraza de justicia. Esa coraza iba en los hombros del soldado, hasta los lomos, a veces hasta la espalda iba. Pero tenía una protección especial contra, no la espada larga, sino contra la espada corta. Esa era la función de la coraza. Entonces Pablo lo que está exhortando al creyente, a nosotros, al creyente de aquella época, a nosotros hoy, es a la vida de rectitud y a una obediencia práctica. No a una obediencia de labios, es a una obediencia práctica. En tercer lugar, encontramos calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Esta frase debe entenderse como el estar preparado para anunciar el Evangelio.
El anuncio del Evangelio, hermano, vence todos los propósitos de Satanás. Eso es lo que debemos de llevar en nuestra mente y en el corazón. Cuando proclamamos el Evangelio, derrumbamos absolutamente todo plan de Satanás, todo propósito de Satanás, porque pone en peligro el reino de las tinieblas y amenaza entonces con sacar a Satanás del dominio de las personas, de aquellas personas que van a escuchar el mensaje, que van a escuchar la palabra y que van a creer en el Evangelio y en la regeneración de Cristo. Satanás entonces, hermanos, odia, escúcheme bien, Satanás odia y Satanás le teme al Evangelio de Jesucristo. Eso no se nos puede olvidar. Le teme, odia el Evangelio. Por eso nuestros calzados debemos de estar siempre dispuestos a compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque con eso derrotamos, hermanos, todos los propósitos de Satanás. Nos dice además, tomen el escudo de la fe para apagar todos los dardos o las flechas encendidas del enemigo. La fe, iglesia, acompaña, la fe complementa las otras partes de la armadura espiritual. Todo tiene que estar fortalecido por la fe, porque sin fe, ¿qué se va a fortalecer? Todo debe estar fortalecido por nuestra fe. Y no en vano Pablo inicia diciendo, sobre todo. En la Reina Valera, busquen ahí en esa parte, cuando hablan de tomen el escudo de la fe, antepone, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Miren que es muy importante ese tipo de palabras para darle el significado correcto. El depender del Señor en el momento del ataque y de la debilidad libera ese poder divino que nos ayuda a vencer. Cuando dependemos del Señor, hermanos, cuando tenemos el escudo de la fe, estamos bien aferrados a Él, es donde ese poder divino nos ayuda a la victoria, a vencer. Continúa Pablo diciendo, tomen el casco de la salvación. Es significativo. ¿Qué es lo que protege el casco? La cabeza. Es significativo que el casco que protege la cabeza es porque los pensamientos son guardados y los pensamientos son cuidados con la seguridad del perdón y la aceptación de Dios. La seguridad de ser hijo de Dios, coheredero con Cristo y estar sellado con el Espíritu Santo que nos garantiza el futuro en Cristo, mis hermanos, nos da confianza a todos y cada uno de nosotros. Tomen el casco de la salvación. Hermano, no podemos dudar nunca, tú no puedes dudar nunca de la salvación. Eso es lo que te va a proteger sobremanera. Y te va a proteger de los ataques del diablo. Porque cuando se duda de la salvación, mis hermanos, entonces falta firmeza. Cuando se duda de la salvación, entonces no hay estabilidad. Se pierde la fe y entonces entramos en un momento crítico que lo aprovecha nuestro enemigo en esta guerra espiritual. No puedes dudar nunca de tu salvación. Y continúa Pablo diciendo, describiendo la armadura de Dios, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que se señala aquí no es esa espada larga que todos nosotros conocemos, sino que es la espada corta. Es del Espíritu, porque Él utiliza esas palabras para convertir al no creyente y para edificar al creyente, al cristiano, para redarguirlo, para corregirlo y para encauzarlo hacia la rectitud. Eso es lo que hace la palabra. Por eso, hermanitos, un creyente que no vaya de la mano con la palabra de Dios, hágame el favor. Porque si la palabra nos corrige,
Si la palabra nos dirige, nos encausa hacia la rectitud y no estamos leyendo la palabra, entonces, ¿cómo tomaremos entonces la espada del Espíritu? No hay otra. Leyendo, o leyéndola más bien, meditándola, memorizándola y estudiándola. Aquí en este punto podríamos quedarnos horas enteras analizando. Y los invito para que, aquí no por cuestión de tiempo, pero en su casa, simplemente mediten qué tanto se acerca usted a la palabra de Dios. Si la lee, si la medita, si la memoriza, si la estudia. Porque saben, en muchas ocasiones sí la leemos, pero la leemos como cualquier otro libro, simplemente para decir, me leí 2 o 3 capítulos. ¿Y yo qué le sugiero? Lea un versículo y reflexione sobre él. Ore y deje que el Señor le hable. Pero la palabra hay que leerla, meditarla, memorizarla y estudiarla. Así tendremos la palabra entonces siempre, no solamente en las manos, sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y la vamos a tener también en los labios para poderla compartir a muchas personas y resistir entonces de esa manera las acechanzas de Satanás. No hay otra manera. Ahora llegamos al verso 18 y Pablo nos dice que orando en todo tiempo y con toda oración y súplica. Y al hablar de la oración, mis hermanos, Pablo entonces, como decíamos ahora, Pablo no la compara como con una pieza más de la armadura. Tal vez quiere decir que la oración no es otra pieza, mis hermanos, sino como esa atmósfera en la cual el creyente haya fortaleza, haya apoyo y haya sabiduría para vestirse de todo este equipo espiritual. Aún podríamos decir que con todos los preparativos de un soldado cristiano, hablo de colocarse toda esta armadura descrita aquí por Pablo, es decir, colocándose toda la protección que describe aquí Pablo como la armadura de Dios, con esas 6 piezas, la oración, mis hermanos, es imprescindible. No se nos puede olvidar. Tú puedes tener toda esa coraza, tú puedes tener el escudo, tú puedes tener el casco, tú puedes tener los zapatos, pero si tú no acompañas esto de la oración, estás perdido. Eso lo debes tener claro. Entonces la otra pregunta ahora, si nos decíamos, bueno, ¿qué tanto estás leyendo la palabra? Entonces pregúntate, ¿qué tanto estás orando? Hermanos, y aquí yo quiero hablarles con la mano en mi corazón. ¿Sabe qué percibo yo de la gran mayoría? Que no leen la palabra y que no oran. Pero cada uno de ustedes debe reflexionar con toda sinceridad ante el Señor. Y ante una palabra de estas, entonces nos debemos de ir con ese reto de empezar a estudiar, a leer la palabra y dedicarle tiempo al Señor en oración para poder contrarrestar entonces las acechanzas del enemigo. Y dice Pablo, ahora sí entramos a los 2 versículos. Si recuerdan cómo dice el versículo 19, sin mirar, oren también por mí, dice Pablo. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Cómo poder describir un versículo de estos con palabras aquí bien sencillas? Ayúdenme. Oren también por mí,
para que no hable basura, sino palabra de Dios. Podríamos. Esa es la versión Carlos Cardona. Pero es eso, básicamente. Y continúa en el 20, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame. ¿Para que proclame qué? El Evangelio, ¿cierto? Valerosamente. Y ojo cómo termina. ¿Cómo termina? Como debo hacerlo. Oiga, esos dos versículos tienen una profundidad, hermanos. Porque a veces a veces nos enfocamos, sí, en la armadura como tal. Claro que es muy importante. Es profundo. Tiene una enseñanza para nosotros, pero muy profunda. Pero cuando vemos estos dos versículos, mis hermanos, aquí hay una enseñanza grande, maravillosa, mis hermanos. Oren por mí para que comparta el Evangelio no solamente con valor, sino con veracidad. Es lo que está diciendo ahí. Oren por mí para que proclame el Evangelio con valor y de la manera correcta. Es lo que está pidiendo Pablo. Qué interesante, hermanos. Qué interesante lo que pide Pablo aquí a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Totalmente interesante y profundo esto. Sería bueno que todos nosotros, como creyentes, pudiéramos solicitar esto para desarrollar el compromiso ministerial. Porque es que, ahora, hermanos, ¿cuál es el problema? El problema es que como iglesia muchas veces consideramos que el compromiso ministerial solamente está en cabeza del pastor o del que predica, pero todos nosotros como creyentes tenemos un compromiso ministerial. Tenemos un compromiso con el Salvador, que realmente es la cabeza de la iglesia. Entonces, creo que cada uno de nosotros debería estar pidiendo: oren por mí. Debería estar diciéndole a toda la iglesia: oren por mí, para que yo tenga el valor de compartir el Evangelio, pero con palabra de Dios, no con palabras mías, no con razonamientos míos, no con muchas veces como decir, es que yo creo que, no es lo que nosotros creamos, es lo que crea ¿quién? El Señor. Así es que debemos pedirle al Señor, y creo que cada uno de nosotros debe pedirle eso. Y la construcción de esta frase nos muestra claramente dónde podemos fallar cada uno de nosotros cuando compartimos el Evangelio. ¿Saben algo? Es fácil abrir la boca. Es tan fácil hablar. Pero ¿saben una cosa? No es sencillo hablar palabra de Dios. Esa es la realidad. De hecho, una de las características que más preocupan a la iglesia del presente siglo es la falta de palabra de Dios en muchas de las predicaciones y enseñanzas que se escuchan hoy. Pero ¿saben cuál es lo peor? Que a la gente le encanta. Y las iglesias son así. Y en cambio las iglesias donde realmente hablamos la palabra de Dios son pequeñas. Esa es la realidad. Ha crecido mucho la tendencia de leer un versículo, de leer una porción, colgar la porción y el predicador empezar a hablar lo que él quiere hablar. No, hermanos, hay que tomar es la palabra de Dios y proclamar es lo que el Señor dice, no lo que yo pienso y creo. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Pero entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que el predicador colgó la porción y no está hablando palabra de Dios, sino razonamientos personales? Cuando nosotros conocemos la palabra.
Entonces, si tú no lees cualquier cosa que se diga aquí en el púlpito, entonces la vas a aceptar y vas a salir muy contento. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy en la iglesia. Entonces, el resultado es que hoy en día tenemos una interminable lista, mis hermanos, de intérpretes espirituales, enamorados de sus propios razonamientos, de sus propios criterios, pero escasea la palabra pura de Dios, que es poderosa para transformar las vidas de creyentes, para transformar las vidas de todos nosotros. Está faltando eso, la palabra pura de Dios. Hermanos, en muchas ocasiones podemos disfrazar la palabra de Dios. Y se puede disfrazar tan fácil con una buena oratoria. Y sí que hay algunos que tienen una buena oratoria, un buen acento, que se les escucha el hablar muy atractivo, pero disfrazan la palabra de Dios. Y pueden entretener, sí, pero no ayuda a que el pueblo avance a la madurez en Cristo Jesús, que es lo que realmente interesa a mis hermanos cuando se predica la palabra. Que el pueblo de Dios, que todos nosotros avancemos, que todos nosotros crezcamos, que todos nosotros avancemos en nuestra madurez. Y Pablo tenía aquí, cuando uno lee a Pablo, Pablo tenía un deseo similar al de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Les decía Jesús, les dijo Jesús a sus discípulos para en Juan capítulo 7. Y más adelante Jesús también aclaró: no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Dice en Juan capítulo 12. Ni el propio Jesús, hermanos, hablaba con sus propios razonamientos, sino que hablaba palabra de Dios, palabra de su Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hablar también palabra divina. Y Pablo, mis hermanos, que no era ningún neófito, mis hermanos, en la comunicación, temblaba ante la posibilidad de malgastar el tiempo hablando de sus propias opiniones o de sus propias ideas. Lo que hemos dicho, de su propia manera de pensar, de sus propios razonamientos. Él temblaba, cuando uno ve esto, él temblaba de esa posibilidad. Por eso le pedía a Pablo a los creyentes, ¿qué era lo que le decía? Ayúdenme, oren por mí, para que cuando yo abra la boca, no se escuchen palabras de hombres, sino palabra de Dios. Eso es hermoso. Qué bueno que nos lleváramos grabada esa frase en nuestro corazón. Y que de pronto en nuestras oraciones o en nuestras conversaciones con los hermanos les digamos: ora por mí, para que cuando yo comparta el Evangelio, entonces hable no con palabras mías, con ideas mías, sino con palabra de Dios, pero también todo ello acompañado de valor. Porque a veces nos falta valor también para compartir la palabra de Dios. Entonces debemos, hermanos, como creyentes, tener convicción de que esta es la única palabra que vale la pena compartir, la palabra de Dios. Nuestra palabra informa, nuestra palabra puede entretener, puede aclarar, pero se entremezcla, mis hermanos, con las miles de palabras que escucha el pueblo cada semana en la radio, en la televisión, por boca de los vecinos, por compañeros de trabajo, de estudio. Solamente la palabra de Dios es viva y eficaz.
y es más cortante que cualquier espada de dos filos, hermanos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 4. Es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. ¿Y penetra hasta dónde? Hasta los tuétanos. Eso es una maravilla. Entonces, hermanos, la palabra de Dios puede ser proclamada, puede ser predicada con mucha sencillez. Pero créanme, mis hermanos, que si se predica palabra de Dios, esta será profunda, tendrá un efecto profundo y tendrá un efecto duradero, porque esta es la palabra que tiene vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces no se preocupen, hermanos. No se preocupen por la sencillez de la proclamación de la palabra. No se preocupen por la sencillez de compartir el evangelio con alguien. No se preocupen de la oratoria. Simplemente, si es palabra de Dios, para adelante, mis hermanos, con valor, con mucho valor. Entonces, creo que algo que debemos ir reflexionando con la palabra de hoy es que para proclamar la palabra de Dios necesitamos entonces ser estudiantes de la palabra. Necesitamos ser estudiantes de la palabra, debemos estudiar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la lectura de la palabra? Hay miradas que dicen más que 1000 palabras. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? Ahora, una lectura diligente, un estudio diligente. No de cualquier manera, no de corrido. Y la otra pregunta es, ¿qué efecto tiene la palabra en tu vida personal? Porque si lees la palabra, si estudias la palabra y no tiene un efecto directo en tu vida personal, algo está pasando. ¿Estás leyendo mal o no tienes la disposición que es? Pero algo pasa, porque cuando se lee la palabra, mis hermanos, tiene que pasar algo en la vida de cada uno de nosotros. Tiene que haber un efecto. Y de pronto para los líderes de la iglesia, ¿qué efecto tiene sobre tu vida ministerial? Y creo que es algo que falta en las iglesias de hoy. No estoy hablando solamente de esta iglesia. Hace falta líderes, hace falta liderazgo, pero líderes que estén comprometidos con el Señor. Y que la palabra del Señor entonces, con su lectura y su estudio y la oración, los esté transformando. Y estén presentándose entonces cambio en la vida ministerial de cada uno de los líderes. Ahora, ¿qué otras cosas puedes hacer para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Esas respuestas las tienes tú en el interior y con el Señor ahí. Pero ¿qué puedes hacer? Reflexiona y toma decisiones con el Señor. ¿Qué puedes hacer para crecer en el conocimiento de la palabra? Dedicarle de pronto más tiempo a la lectura, pero tiempo de verdad, reflexionando cada palabra, interiorizando cada porción. ¿Qué puedes hacer? No sé. En conclusión, hermanos, en resumen de este breve código de guerra de la iglesia, ese resumen es fortalecimiento. ¿Fortalecimiento en quién?
A ver si me hice entender. ¿En quién? Buscar ese fortalecimiento ¿en quién? En el poder de Dios. Dice ahí la palabra. Fortalecimiento, defensa, ataque y comunicación para más fuerza y para refuerzos. En resumen podríamos decir eso. ¿Y el objetivo final es? ¿Cuál es el objetivo final de esta guerra? ¿Ah? Pero estamos hablando de guerra, con palabras de guerra. ¡Claro! El objetivo, mis hermanos, es ganar. Es ganar la victoria con Cristo. Ese es el objetivo de esta guerra. Que salgamos victoriosos, que ganemos. Para que la gloria de ese magnífico comandante, nuestro Señor Jesucristo, esté por lo alto, hermanos. Ese es el objetivo final. Estamos en una guerra, hermanos, en una guerra espiritual, real. Pero el objetivo es que salgamos victoriosos en Cristo Jesús para darle la honra y gloria a ese comandante de nuestro ejército, el ejército de Jehová, Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor, hermanos.